Vamos a hablar ahora de crecimiento y maduración, dos conceptos que pueden parecer similares, pero no lo son, y que van a determinar la manera en la que vamos a aplicar las cargas a lo largo de la vida del deportista joven. Vamos a entender también que edad cronológica no es lo mismo a edad biológica y nos va a servir para el momento de armar grupos de entrenamiento, saber que chicos que tienen la misma edad eventualmente pueden no tener las mismas condiciones para desarrollar alguna capacidad. Por el contrario, si tienen distintos momentos de maduración, lo aconsejable sería dividir el grupo por edad biológica. Vamos a ir explicando algunas cosas que nos van a ayudar a entender esto un poquito mejor. La maduración es el progreso hacia el estado maduro, valga la redundancia, y va a depender de los sistemas biológicos implicados. Por ejemplo, la maduración esquelética se alcanza cuando el esqueleto está completamente osificado, cuando se terminó de formar hueso. Ustedes saben que cuando nacemos tenemos mayor porcentaje de tejido cartilaginoso que se va osificando hasta que se completa este proceso de formación de hueso. La maduración sexual se alcanza cuando el individuo tiene capacidad reproductiva y tiene que ver mucho con el desarrollo hormonal. La maduración somática se alcanza cuando el sujeto logra la estatura adulta, ya no sigue creciendo. El crecimiento significa el cambio de tamaño en el organismo o de cada una de sus partes. Salvo que haya alguna patología, todos los organismos logran la maduración somática, esquelética y sexual. Sin embargo, la edad en que pueden lograrla es variable. Y acá es donde vamos a reforzar esta idea de que algunos niños que tienen 12 años eventualmente pudieron haber desarrollado ya su maduración sexual y están en condiciones de realizar algunos trabajos, algunos entrenamientos, que chicos de la misma edad que aún no hayan madurado sexualmente. El desarrollo es un concepto más amplio que involucra la maduración y el crecimiento, pero también el aprendizaje, el entrenamiento y la experiencia adquirida por el sujeto. El crecimiento somático no es otra cosa que la estatura o la longitud de cada una de las partes del organismo. La estatura o el crecimiento de la longitud de la persona se enlentece en forma exponencial desde que nacemos, excepto en dos momentos, que sucede entre los 5 y los 7 años y en el momento de la pubertad, que es el momento de máximo crecimiento que puede ocurrir que algún chico crezca hasta 15 centímetros en 2 años. Hay una fase asexual del crecimiento, que decir que es igual en varones y en mujeres, desde el nacimiento hasta los 9 años. A partir de este momento empieza a haber algunas diferencias que tienen que ver con el desarrollo hormonal y que va a hacer que ocurra el crecimiento súbito puberal, que ocurre primero en mujeres, entre los 10 y los 12 años, de manera estadística, hay chicas que lo hacen más tarde, y en varones, estadísticamente 2 años más tarde. Es un periodo corto, pero que el ritmo de crecimiento casi se duplica. Hay un concepto que es importante que lo dominemos, que es que la práctica de ejercicio físico y sobre todo el trabajo de fuerza produce una optimización del desarrollo óseo. Cuando el músculo tracciona del hueso, favorece el crecimiento de células que se llama osteoblastos, que son las células productoras de hueso, de manera tal que los adolescentes activos suelen tener una mejor salud esquelética con un menor riesgo de osteoporosis a lo largo de su vida. Esto nos indica que no solo el entrenamiento de la fuerza en etapa de crecimiento no es nociva, sino que es aconsejable. Es necesaria para la salud ósea. Lo que es importante entender
qué tipo de trabajo de fuerza podemos hacer con nuestros deportistas. El crecimiento somático también refiere a la composición muscular. El cuerpo está compuesto por una masa muscular, por una masa esquelética y una masa adiposa, además de sangre, plasma y otro tipo de elementos en una menor medida. Y la relación que exista entre estos componentes va a influir en el rendimiento. Un porcentaje adecuado de masa muscular va a generar mayor capacidad de trabajo y por el contrario, un porcentaje excesivo de masa muscular implica un mayor peso corporal para arrastrar, mayor peso, menor movilidad, menor agilidad y va a limitar la amplitud del movimiento. Por su parte, el componente graso en un porcentaje adecuado es necesario para el ciclo menstrual de las chicas y un correcto funcionamiento del organismo en general, tanto en varones como en mujeres. Y un porcentaje excesivo de masa grasa implica un aumento del peso corporal que el individuo tendrá que arrastrar o cargar, limita también la amplitud del movimiento, pero además puede generar enfermedades por obesidad. Durante la infancia, la masa magra, o sea, la masa muscular, crece en forma similar en varones y en mujeres. Durante la infancia, después de los 3-4 años, fundamentalmente las mujeres empiezan a tener un mayor porcentaje graso que en varones, preparando el organismo de las chicas para el periodo menstrual posterior. A los 10 años, la adiposidad relativa de las mujeres se duplica en relación a la de los varones por este mismo motivo. El mayor porcentaje graso en mujeres disminuye la potencia aeróbica y la fuerza muscular, motivo por el cual tendremos que los entrenadores de grupos de mujeres reforzar el entrenamiento tanto de la potencia aeróbica como de la fuerza. La maduración sexual está caracterizada por la aparición de los caracteres sexuales primarios y secundarios. Implica el desarrollo hormonal, aparece vello en las partes púbicas, se desarrolla el pecho, cambia la voz, cambia la forma de la cara, entre otras cosas. El inicio de la pubertad suele ocurrir antes en mujeres que en varones y es importante que sepamos que el entrenamiento intensivo previo a la aparición de estos caracteres puede retrasar la menarca, que es la primera menstruación, o interrumpir el ciclo menstrual. Si bien tenemos que saber que esto es normal, es necesario que, llegado el momento, aconsejemos a nuestras deportistas que hagan la consulta con el profesional. La maduración sexual implica un antes y un después para utilizar métodos y formas de entrenamiento. Antes de la maduración sexual hay trabajos que no tiene sentido realizar y la aparición de los caracteres sexuales primarios y secundarios nos van a indicar que hay una mayor producción hormonal para favorecer el trabajo fundamentalmente de la fuerza y de los trabajos anaeróbicos. Hay diferencias claramente entre la edad y el sexo en varones y mujeres. ¿Sí? La hormona masculina es la testosterona, no quiere decir que las mujeres no la tengan, pero el varón tiene mayor producción de testosterona, que tiene una función de retención de proteína en el músculo, lo cual genera un aumento del tamaño muscular y aumento de hueso. Como consecuencia, tendrá mayor potencial de fuerza. En el caso de las mujeres, la hormona es el estrógeno, que favorece el crecimiento corporal y produce ensanchamiento de la pelvis, aumento del tamaño de los pechos y mayor deposición de grasa en caderas y muslos. Todos estos cambios tienen que ver con la preparación de la mujer para el momento de ser madre, ¿cierto? Y aumenta el crecimiento de los huesos. Otras diferencias en edad y sexo, en cuanto al crecimiento post-pubertad. En el caso de las mujeres
crece rápidamente en los primeros años después de la pubertad y luego se enlentece y cesa rápidamente su crecimiento. En el caso de los varones, la fase de crecimiento es más lenta pero más larga, permitiéndole conseguir una mayor altura. El componente muscular en el caso de las chicas llega a su máximo desarrollo hacia los 18 años, esto es estadístico, puede variar y tener un margen de error de unos 2 años para arriba o para abajo. En el caso de los varones llega a su máximo hacia los 22 años. El componente graso normal, en el caso de las mujeres, depende del método de medición, puede ser del 14 al 26% del peso total corporal y en el caso de los varones entre el 8 y el 18% del peso total corporal. Después deberemos analizar para el deporte en el cual nos desarrollamos cuál es el porcentaje ideal de masa grasa, cuál es el porcentaje ideal de masa muscular y sobre eso se puede hacer algún tipo de intervención, sobre todo desde el trabajo de fuerza y desde la nutrición y suplementación. Vamos a ver ahora la respuesta al ejercicio y al entrenamiento en niños. Antes de la pubertad, los músculos son incapaces de producir grandes cantidades de ATP a través de la vía anaeróbica. Esto lo vamos a entender mucho mejor en algunas clases. Lo que es importante ya dejar sentado a partir de hoy es que al tener una menor capacidad de producción anaeróbica, hay menor producción de ácido láctico, o sea que no se puede producir tanta intensidad y hay un mayor desgaste de ATP-PC disponibles en el músculo. ATP-PC es la energía que está lista para ser usada, está dentro del músculo, que no se debe hacer ningún proceso para la producción de energía. Entonces, al no tener la posibilidad de utilizar la vía anaeróbica para producir combustible, el organismo utiliza fundamentalmente la reserva de energía del músculo y la energía aeróbica, que es la energía que se produce con la presencia de oxígeno. El aumento de la fuerza en la edad prepuberal, algunos hablan de que no hay, o que no es correcto decir prepuberal, pero bueno, digamos que antes de la pubertad, se produce a partir del entrenamiento de la resistencia y de la coordinación. Entonces vamos a ir eliminando ese prejuicio de que no se puede trabajar la fuerza antes de la pubertad. La fuerza se puede trabajar, se debe trabajar y se puede mejorar, pero trabajándola desde la resistencia y desde la coordinación y no desde el trabajo de fuerza máxima. El dominio de las técnicas se adquiere antes de la pubertad, donde el organismo todavía está en el momento de máximo desarrollo del sistema nervioso central y es el momento ideal para trabajar todos los factores coordinativos. Una vez que se haya alcanzado la pubertad, se perfecciona muy poco y cada vez va a ser más difícil, a medida que el sujeto siga creciendo, poder adquirir técnicas nuevas o perfeccionar las que ya adquirió. La técnica siempre va a ser un factor limitante que podrá condicionar el máximo aprovechamiento de la fuerza, de la velocidad y la resistencia. Por eso la importancia de desarrollarla en edades tempranas, donde todavía hay algunos trabajos que no se pueden realizar, como los de fuerza máxima, como los de tolerancia al lactato y los otros trabajos de producción anaeróbica, pero sí podemos trabajar la técnica, la coordinación, el aprendizaje y el poder consolidar ese trabajo en esa etapa va a facilitar la adquisición de las capacidades posteriores. El grado de mejora de cualquier programa de entrenamiento, independientemente de todo lo que venimos hablando, siempre va a depender en gran medida del potencial genético del deportista, quiere decir, del talento. Dos personas que realizan el mismo entrenamiento, con la misma carga, tendrán resultados distintos si una de las dos personas tiene un mayor potencial genético que la otra.